Ok, vamos a empezar con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que se dedica especialmente a la interacción y los procesos internos dentro de páginas web, únicamente dentro de páginas web. ¿A qué se refiere esto y por qué JavaScript es tan importante dentro de las páginas web? Porque JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación, nos permite hacer esto. Nos permite introducir datos y obtener datos de la computadora, pero mediante procesos internos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no solo ves una página que está así, que solo nos muestra una información, sino que también nos permite de una u otra manera obtener datos que nos proporcione él mismo mediante los procesos internos. Esto es muy conveniente porque nos permitiría, no sé, colar anuncios, nos permite también hacer juegos y miles de cosas que de otra manera no se podrían. Este es mi ejemplo de JavaScript. Y como podemos ver es muy sencillo, es una calculadora. Y lo que hace esta calculadora, pues es muy básico. Es una calculadora, pero está hecha de una manera muy peculiar, ¿no? Primero insertas el primer número y se almacena aquí. Luego introduces el número. Luego insertas el segundo número a evaluar. Y por último insertas la operación que quieres hacer entre estos dos números. Por ejemplo, yo voy a poner aquí una suma. Y aquí está, 2 más 3 son 5, como lo había puesto. Esto pues es muy básico, pero a nivel de programación requiere pensarlo pues no tanto, pero sí un poquito, ¿no? A nivel de manera lógica. Veamos el código. Aquí está. Como podemos ver, es básicamente el otro lenguaje de programación que se llama HTML, que se basa en etiquetas. Por ejemplo, aquí tenemos inicia en HTML, aquí está la etiquetita. Luego el encabezado, que nos dice que el título va a tener calculadora. Esta pequeña cosita, esta pequeña cosa es de calculadora, que es el título que nos aparece aquí en esta pestaña, en la pestaña de arribita. Es esto lo que debe aparecer. Si tú le pusieras aquí, no sé, números, aquí saldrían números. Y aquí está lo interesante de lo que nos concierne a nosotros, donde inicia la etiqueta que se va a introducir, que se va a inscribir un lenguaje en JavaScript. Aquí se introduce en esta, es de manera lógica, se entiende así. Te dice, desde a partir de este punto, lo que sigue es lenguaje JavaScript. Si nosotros no pusiéramos esta etiquetita, pues el navegador intentaría pues interpretar pues las instrucciones de aquí pues también como HTML y pues no funcionaría, se nos marcaría un error. Aquí está pues aquí tenemos la etiqueta de entrada y más adelantito aquí está la etiqueta de salida. O sea que de aquí hasta aquí arribita es lenguaje JavaScript, como lo indica aquí. Ok, ahora vamos a ver cómo funciona nuestra calculadora. Nuestra calculadora funciona con estos botones. ¿Y cómo obtiene la información de estos botones? Lo hace mediante los datos, pero aquí todavía no entra JavaScript. Lo hace mediante HTML. Y eso está aquí en las figuritas de aquí abajito, en las etiquetas. Por ejemplo, vamos a ver que, por ejemplo, aquí, después de crear el botón, es una entrada, como nos dicen, de tipo botón. Es lo que nos marca el cuadrito, que tiene por nombre el número 8. Por ejemplo, aquí un botón que tiene por nombre el número 8 y que te dice que si tú haces clic, que si tú hundes el clic, o sea, tú aprietas el clic, se va a añadir un carácter en la forma de display que vamos a ver en el siguiente paso de JavaScript, perdón. Y se debe agregar la variable el número 8. O sea, el número 8 propiamente ya como un número
y no como un símbolo como aquí me lo muestra. Ok, aquí pues aquí se crean los demás botones, el botón de dividir, el botón del 4, del 5, 6, etcétera, ¿no? Y pues aquí se cierra pues ya todo lo que es el cuerpo de HTML. Esto nos va a servir para pues obtener los datos necesarios para que nosotros podamos trabajar con los números y pues con las indicaciones que pues que la persona detrás del ordenador nos indique. Si la persona me va a dar un 8, me va a dar un 5, y pues tú ya debiste calcular internamente qué proceso sigue después de, si él dice sumar, pues ya debes de sumar 13 o multiplicar o lo que sea, ¿no? Pero aquí es donde se va a obtener esa información. Aquí es donde se alinea y donde se agregan las etiquetas, se agregan los botones, se agrega todas esas cositas, se agrega aquí de qué va a aparecer, qué nombre va a aparecer, el título de esto, la indicación, por ejemplo esta indicación que dice esta calculadora trabaja, la instrucción está aquí arribita, como un párrafo, dice esta calculadora trabaja, o sea exactamente lo que dice ahí. Y de esa manera, ahora, ¿cómo realiza el proceso interno? ¿Cómo sabe que yo después de poner 3 más 3 me debe dar un 6? Eso lo hace mediante pues el lenguaje de JavaScript. Y eso es un poquitito más complejo. Por ejemplo, aquí iniciamos en JavaScript. Dice esta acotación, pues nada más es una pequeña nota que el programador nos mandó para que podamos entenderlo, porque no... esto no sale en el programa, solo es para que a nivel de programación tú puedas ver qué significan estos datos. Por ejemplo, aquí primeramente crea una variable que se llama computed y nos crea falso. Esto es como que yo te digo esto es falso, fin. Se llama boolean. Y es para crear pues relaciones dentro del programa. En la función pushTalk es para usar este stack. Y ahora vamos con lo interesante, donde evalúa todo. Por ejemplo, aquí en forma es igual a display value, que este dato fue lo que obtuvimos aquí en en estas opciones. Por ejemplo, se carga la variable. Esta es la forma display. Por ejemplo, si aquí hubiera apretado un 9, se hubiera cargado aquí arribita, porque aquí lo pregunta, te dice que value stack es igual a value. Ahí se cargó, aquí debe estar el 9 y display es igual a 0. Muy bien, luego vamos con las funciones. Aquí creamos la función añadir carácter. Y esto nos refiere a que, pues, nos refiere a lo mismo que, pues, que los datos que tú agregues cuando aprietas el botón, que si agrega un 8, agrega un 9, aquí va a añadir el carácter de entrada para que nuestro programa, nuestro ciclo, nuestra calculadora pueda obtener pues los números con los que va a trabajar. Ok. Y aquí vamos con si computed, que al principio dijimos que era falso, entonces no va a entrar aquí. Entonces vamos con lo siguiente, que por ejemplo, si tú no haces nada o aprietas 0, si tú pones 2 más 0, pues es 2, ¿no? Y no debe pasar nada porque no estás sumando ni está nada. O si no aprietas nada, por ejemplo, no va a aparecer nada. Por ejemplo, usted dice, si la entrada value es igual a null, o sea, es igual a nada, que tú no aprietes nada, o que el input value sea igual a 0, que tú aprietes literalmente el valor de 0, pues va a meter el carácter que ya estaba dentro de la computadora. O sea, no va a afectar en nada porque no se va a agregar nada. Si no va a regresar al ciclo, o sea, no va a hacer nada. Y por ejemplo, aquí tenemos también la función
delete char de la entrada, que eso se refiere a, pues, a borrar, ¿no? Aquí tú puedes literalmente, por ejemplo, borrar si te pasaste algún número, puedes borrarlo. Entonces lo interesante de aquí es que puede del valor que ya estaba, va a agarrar el último valor y le iba a quitar uno, ¿no? O sea, es lo mismo, nomás va a borrar. Si tú pones un 550, si tú le pones aquí, si tú aprietas la C para borrar, pues solo se va a volver un 55, porque va a borrar la última cifra. Aquí por otra parte está la función añadir, que se refiere a la opción de sumar. Por ejemplo, cuando tú ya metiste el valor, ahora va a hacer lo que tú ya tenías más el valor nuevo. Entonces va a cambiar el valor boolean que dijimos al principio, que es como una condición. Y cuando vuelva a entrar aquí, como ya no va a ser ya no va a ser falso en ¿dónde está el punto? Aquí va a estar. Va a ser verdadero, como nos indica aquí. True, verdadero. Pues ya nos va a arrojar el valor de salida. No, aquí está. Aquí está. Sí. Ya nos va a agregar el valor que pues que ya sumamos o dividimos. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, aquí. Y está pues muy literal, porque aquí dice añadir. Pues añadir nos indica pues suma. En la función sustraer, que significa resta, que es lo mismo, de los valores que ya teníamos, lo que va a hacer es restar los dos, va a comparar los dos valores que ya tenemos en el stock y en el display, que es relativamente el stock y el display. Aquí dice ACC, pero aquí se refiere a este valor de display. Y lo mismo lo que va a hacer es va a cambiar el valor de boolean, va a cambiar a true y nos va a arrojar el valor que hay almacenado en este punto. Lo mismo para la función multiplicar, que va a ser lo mismo. Si se fijan, lo único que cambia aquí es el signo, porque lo mismo hace. Si entre los dos números lo único que hace es, por ejemplo, aquí lo que hizo fue del primer número restó, aquí está el signo, restó el segundo número, y de aquí en este paso del primer número multiplicó al segundo número, cambió el valor del boolean y volvió a arrojarnos el número. Para la opción de dividir, aquí hay un dato interesante, porque por ejemplo debe crear, en esta podemos ver una función if, que significa si. Entonces lo que indica es no una comparación, sino una condición propiamente. Te dice si esto pasa, lo que sigue es hacer esto. Es literal la interpretación de esta función. Por ejemplo, vamos a ver la variable divisor. Por ejemplo, si el divisor es igual a 0, entonces nos va a salir una alerta que va a decir que no es divisible entre 0, y va a regresar otra vez. ¿Esto qué significa? ¿Por qué nos indica esto? Porque si nos damos cuenta, y esto es más allá de la programación, esto es una cuestión matemática, cualquier número que se divide entre 0 es un error matemático, no debería suceder. No puedes dividir 2 entre 0 o 1 entre 0, 2 entre 0. Es ilógico, no debe pasar, porque 2 entre nada, pues no es correcto decir eso. Por ejemplo, vamos a intentarlo. Vamos a poner vamos a
resetear los valores. Por ejemplo, el primer número 8, ingresamos el número 0 y vamos a dividir. Boom. Y nos sale este número no es dividible entre 0. ¿Ok? Y es por eso que nos indica, especialmente para la división, que eso no debe pasar. O sea, eso es lo que nos indica aquí en toda esta parte de la división, por este caso en específico. O sea, si tú pones 0 es lo que va a pasar. Ya si son otros números, pues ya si el divisor fuera diferente de 0, entonces ya pasaría esto, porque no entraría este ciclo. ¿Ok? Entonces lo mismo va a pasar, nos va a dar el valor de esto entre el divisor. Porque, por ejemplo, aquí almacenó el otro valor, divisor, ese mismo, nos referimos al mismo. Creo una variable para almacenar el segundo número que ingresemos. Y aquí está el divisor. Y va a cambiar el computed a true. Y nos va a arrojar el valor que designe la máquina. En la función change del input es para esta sección, es para ya sea más o menos, puede ser igual a otro juego matemático donde debemos calcular otro tipo de cosas, cuestión matemática. Y pues es básicamente así es como funciona nuestra calculadora. Ya después de eso seguimos con cerramos pues la etiqueta para el script que abrimos aquí al principio, por ser lenguaje de tipo JavaScript. Y pues es básicamente eso. Este es un ejemplo pues muy sencillo, porque pues lo único que tenemos aquí pues importante es lo que conlleva JavaScript, porque esto no contiene CSS, porque como podemos ver no vemos ninguna fuente tan llamativa, ¿no? Que esta página pues no tiene mucho carácter que digamos. Solo lo importante que acabamos de ver pues es que podemos ingresar números, que de otra forma CSS o HTML no podría. La página web no podría hacer esto sin usar JavaScript. Y pues ves básicamente todo.